República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los temas más importantes del país y del mundo. Esta noche pues iniciamos con imágenes de la gran gira del pueblo. El sur no se da por nadie con lo que ha ocurrido en estos días, sobre todo este fin de semana, con la gira de Romeo Santos, que arrancó en San Cristóbal, luego se presentó en Asua, ayer se presentó en Barahona y hoy en San Juan de la Maguana, abarcando estos 4 puntos importantísimos de la región sur que han concentrado a personas que van desde todas las provincias, incluyendo hasta el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, como es en el caso de San Cristóbal, que pues es fácil llegar hasta San Cristóbal desde la capital o desde la provincia de Santo Domingo. Entonces, muchas personas se preguntan qué busca Romeo, por qué estas actividades, etcétera. Algunos quieren darle una relación política, porque mira que él inició esto en el sur, pero no son unos conciertos que están limitados a la región sur. Me imagino que por logística, si arrancaba en el sur, las provincias que iba a abarcar durante un fin de semana eran provincias del sur, porque usted arranca en San Cristóbal, después que terminó la actividad en San Cristóbal, parte de toda esa logística que tiene ahí, la traslada hacia Asua, después hacia lo propio, hacia Barahona, y después hacia San Juan de la Maguana, que no es lo mismo cuando estamos en regiones, cuando se está en regiones distintas. Entonces, esto no se habla de otra cosa y con una gran concurrencia, no solo por la presencia de Romeo, que de por sí es un fenómeno de multitudes, sino que Romeo también ha integrado a artistas muy populares. Ahí está Nati Natacha, que lo ha estado acompañando en estos conciertos, bachateros como Frank Reyes y otros artistas que han estado acompañando a Romeo Santos en estas presentaciones que han llenado al sur durante este fin de semana. Ahí no se habla de otra cosa que no sea de estos conciertos de Romeo en estas 4 provincias del sur. Pero en el día de hoy, además de esta gira de Romeo que concluye en esta etapa en el sur, en San Juan de la Maguana, pero en el día de hoy también tenemos entonces la celebración anual de la Semana del Cariño, organizada por la Fundación Quiéreme Como Soy, que preside pues Villanueva, Oscar Villanueva. Entonces esta fundación está dedicada a hacer actividades de integración como esta, que a la vez son actividades recaudativas. Y con esas actividades recaudativas, esa fundación Quiéreme Como Soy, a su vez, respalda el trabajo de otras fundaciones. Y lo que tenemos es oportunidades para muchas personas de escasos recursos que llevan sus hijos con algunas limitaciones cognitivas, lo llevan a estas fundaciones y en estas fundaciones pues se desarrollan las terapias, los procesos de integración, el acompañamiento, el asesoramiento a los padres, y la verdad es que tenemos un mundo distinto, un mundo cambiado
con relación a estos temas que antes implicaban exclusión y mucha ignorancia. Entonces, este trabajo de Quiéreme como soy, que siempre es respaldado por los peloteros, por deportistas de distintas disciplinas, es respaldado también por nuestros artistas populares, por muchas personalidades, por todos los medios de comunicación que se integran, promueven, respaldan esta iniciativa de la Fundación Quiéreme como soy, y ya eso es parte de nuestra temporada de Navidades. Así es que nuestras felicitaciones a la Fundación Quiéreme como soy. Y bueno, hemos empezado con dos informaciones muy buenas, agradables, festivas, pero la realidad nuestra, como la de todos los países, es una realidad que tiene de todo. La vida tiene de todo. Entonces, han circulado en el día de hoy ampliamente estas imágenes de lo que ocurrió con unos peregrinos del Ceibo que venían en marcha hacia el Palacio Nacional por aquella situación que se ha dado con unos campesinos que ocupaban unos terrenos, han sido desalojados de esos terrenos porque el propietario de esos terrenos, un extranjero, creo que de nacionalidad cubana, ha mostrado sus títulos. Esos terrenos una vez fueron declarados de utilidad pública. Ahí se requiere una intervención más social que de otra cosa por parte de las autoridades, porque hay que estar claro de una cosa: el respeto a la propiedad privada es fundamental en una sociedad democrática, en una sociedad como la nuestra. Entonces, también está la otra cara de la moneda, ¿no? La realidad social, las necesidades de la gente, cómo se compensa una cosa con la otra. Con estos campesinos, con estos, ha habido diálogo para tratar de ver cómo se compensa socialmente esta situación, y desde luego no podemos olvidar que ya estamos en una etapa muy politizada, y como estamos en una etapa muy politizada, todas estas cosas se enervan y se reedictan, y entonces se trata de buscar con ella otros objetivos. Entonces, estas imágenes de actuación policial, si hubo exceso porque hay una persona que muestra heridas en la cabeza, se le ha presentado sangriento, en imágenes que ha difundido la cuenta de Twitter de Radio El Ceibo, que otros han reproducido ampliamente en Twitter. Si ahí hubo exceso, de luego que hay que condenarlo. Naturalmente hay que mantener también el orden. La gente no puede hacer lo que se le antoje. Habrá que ver qué tipo de información había sobre cuál era el propósito de la llegada hasta donde se proponían hacerlo. Recuérdense que ya fueron desalojados los campesinos que hicieron una especie de ocupación en esa zona. Entonces, ahora venían con otro corte, no sé cuál era el objetivo. Lamento mucho, sin embargo, que las cosas pues terminen de este modo. Esto no quiere decir que no deba seguir la apertura para tratar de acompañar a esa gente en una salida, porque ahí hay familias y familias que estaban establecidas desde hace tiempo, pero ni la iglesia, ni San Sacerdote, ni San Nadie puede estar pretendiendo que se atente contra la propiedad privada, que se apoye una ocupación de unos terrenos con títulos, porque eso sería
totalmente el caos para una sociedad. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. En términos políticos, señores, hay una cantidad de informaciones que tendremos que ir compartiendo con ustedes esta noche. La primera salida del presidente Danilo Medina a una actividad política en este proceso que se inicia con las elecciones municipales de febrero. Al regreso, antes de colocar las 10 principales, vamos a ver qué ocurrió hoy, parte de lo que ocurrió hoy en La Vega, con esta presencia del presidente Danilo Medina. En breve. Bien, señores, entre todas las actividades políticas del día de hoy, una de las que más llama la atención es la de La Vega por la presencia allí del presidente Danilo Medina en esta actividad y del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Vamos a presentar esta actividad y después cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Esto fue en La Vega en el día de hoy. El presidente Danilo Medina y el candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, encabezaron este domingo el acto de juramentación de los candidatos a cargos municipales de esta organización en La Vega, donde Castillo aseguró que trabajará de manera firme y decidida por los candidatos locales del PLD y sus partidos aliados para asegurar su triunfo en febrero 2020. Gonzalo Castillo expuso que después de la victoria en las elecciones municipales de febrero 2020, también ganarán las de mayo 2020 y gobernaremos 4 años más la República Dominicana para continuar construyendo ese país de sueños que todos queremos, ese país donde cada quien tenga el empleo que quiere en base a su preparación, en base a su dedicación y en base a su esfuerzo. Y cuando les digo que vamos a continuar construyendo un país de sueños, que debemos continuar soñando, les digo porque hace 7 años que ese hombre que está ahí, el presidente Danilo Medina, viene construyendo el país de los sueños de los dominicanos y las dominicanas. Explicó que él quiere ser presidente para continuar la obra de más escuelas, más estancias infantiles, más jornada escolar extendida, más 911, más carreteras, más visitas sorpresas, más república digital y, en fin, un mejor país lleno de bienestar y esperanza para los dominicanos y las dominicanas. Bueno, esta es la campaña municipal, desde luego, como también esta es la antesala de la campaña presidencial, pues esta plataforma el PLD la aprovecha para un bateo y corrido, porque tiene gran ventaja en relación con este tema de las elecciones municipales. Entonces, señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, resaltó la importancia de cambiar el modelo educativo del país si queremos alcanzar la cuarta revolución industrial. Nos guste o no, vamos a tener que cambiar algunos conceptos y eso, evidentemente, va a ser muy complejo, indicó. Al encabezar el almuerzo anual y entrega del galardón al mérito industrial, del galardón nacional a la industria dominicana y del galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial, dijo que la revolución tecnológica sin precedentes hace que desaparezcan las fronteras entre las tecnologías físicas y las biológicas, lo cual conlleva grandes redefiniciones en los conceptos de trabajo, de negocios, del modelo de recaudación.
Marrancini dijo asimismo que la coyuntura política y económica en el país es más que propicia para alzar la voz sobre la necesidad de definir y establecer una política industrial que permita transitar los próximos años por el sendero del desarrollo sostenible. En otro orden, el Consejo de la Asociación de Industrias reconoció con el Galardón Nacional a la Industria Dominicana a la Casa Brugal, industria con más de 130 años de existencia, como la primera en ser reconocida con este galardón. De igual forma, fue reconocido José Manuel Paliza con el Galardón al Mérito Industrial y la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió el reconocimiento de labor institucional en apoyo al sector industrial. Al recibir el galardón, Augusto Ramírez, presidente de Casa Brugal, agradeció el premio, mientras José Manuel Paliza instó a los jóvenes a involucrarse en la política, a transformar la sociedad y los sectores económicos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, llamó a República Dominicana a estar atenta a las previsiones de bajo crecimiento en Estados Unidos, en la zona euro, al empeoramiento del intercambio comercial y a la competitividad como situaciones que podrían causar impactos sobre la economía local. En el informe Vínculos macroeconómicos y crecimiento en riesgo en la República Dominicana, el multilateral hace un análisis en el que estima los alcances que tienen posibles shocks sobre la economía doméstica y determina además que el crédito del sector privado es el motor más importante y persistente del crecimiento interno en todos los estados de la economía y en todos los horizontes. Un shock negativo a la disponibilidad de crédito interno tendría un fuerte impacto negativo en el crecimiento, destaca el documento en el que el FMI llama a profundizar los mercados financieros nacionales. 12 partidos de oposición dieron a conocer el pasado jueves un acuerdo de alianzas en las candidaturas a nivel senatorial en 24 provincias del país para las elecciones de mayo del 2020, con el propósito de desplazar la mayoría que ostente el oficialista Partido de la Liberación Dominicana en esta Cámara Legislativa. Los partidos Revolucionario Moderno de los Trabajadores Dominicanos, Reformista Social Cristiano, Humanista Dominicano, Quisqueyano Demócrata Cristiano, Revolucionario Socialdemócrata, Unidad Nacional, Frente Amplio y la Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio y el Bloque Institucional Socialdemócrata firmaron este acuerdo que llevaría a distintos candidatos por provincias bajo esta coalición para garantizar que en las elecciones de mayo próximo se produzca una profunda renovación en la composición y representatividad del Senado de la República. Dentro del acuerdo se contempla que el PRM lleve a los candidatos por Asua, Bauruco, Duarte, El Ceibo, Elías Piña, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Peravia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y Valverde, mientras que el PTD o Fuerza del Pueblo, el BIS y el PRCC aportarán las candidaturas en Barahona, Dajabón, Hermanas Mirabal, Espaillat, La Altagracia, Independencia, La Vega, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Pedernales y San Cristóbal. La contratación de la compañía Deloitte & Touché ha generado un avispero en el convulso clima político. Los partidos Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el Bloque Institucional Socialdemócrata y el Partido de la Unidad Nacional expresaron su objeción a la empresa Deloitte & Touché, que auditará el voto automatizado. Los delegados técnicos de los referidos partidos indicaron en un comunicado que la objeción se debe a que, a su entender, el procedimiento de escogencia de la firma fue ilegal debido a que, entre otras cosas, los representantes de los partidos que cuestionaron el sistema no tuvieron ninguna participación en el proceso de selección de la empresa contratada para realizar la solicitada auditoría. Sin embargo, congresistas oficialistas, seguidores de Danilo Medina y de la oposición PRMista, entienden que dicha empresa goza de prestigio internacional. En tanto, la Junta Central Electoral acogió la solicitud realizada por el Partido Revolucionario Moderno de incrementar de un 5.40% a 30% el porcentaje de muestra de la auditoría forense al sistema de voto automatizado. Asimismo, fue consensuado con los partidos PLD y PRM que sean auditadas las 156 seleccionadas en base a los referidos criterios y que el número restante para completarlas, las 2.212 mesas, 30%, se realice de acuerdo a otros criterios que sean consensuados con los partidos políticos. Y luego de una serie de cuestionamientos y objeciones de diversos sectores del país, el presidente de la Junta Central Electoral informó que la empresa Deloitte & Touché, que realizaría la auditoría al sistema de voto automatizado utilizado en las primarias del 6 de octubre, pidió su retiro. En la audiencia pública realizada con el liderazgo político nacional, Julio César Castaños Guzmán anunció que las organizaciones y todo aquel que objetó a la empresa Deloitte ya no deben preocuparse más por la contratación que hicieran a esta compañía.
Según la última encuesta del Centro Económico del Cibao, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ganaría las elecciones de 2020 en primera vuelta, de acuerdo con la intención del voto de un 48.1%. La encuesta aplicada en todo el territorio nacional del 3 al 5 de noviembre en un universo de 1.400 ciudadanos establece que en una primera ronda Abinader encabezaría la votación con 42.9% frente a Castillo con un 31% y Leonel Fernández 18.4%. A las personas consultadas se les preguntó que si no hubiese un ganador en la primera vuelta, ¿cuáles dos candidatos pasarían a la segunda ronda? Respondiendo de la siguiente manera: Luis Abinader y Gonzalo Castillo 55.1%, Luis Abinader y Leonel Fernández 20.1% y Gonzalo Castillo y Leonel Fernández 12.3%. Si los candidatos a la presidencia de la República fueran solo dos, Gonzalo Castillo por el PLD, Luis Abinader como el candidato de toda la oposición, un 58.8% eligió a Abinader, mientras un 34.5% a Gonzalo Castillo. El fundador del Partido de los Trabajadores Dominicanos, José González Espinosa, interpuso ante el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Administrativo una demanda en nulidad sometida por fusión y cambio de ese partido por la Fuerza del Pueblo. También será conocido por el Pleno del TCE un recurso de amparo para conocer de la ilegalidad de la candidatura presidencial del doctor Fernández en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, hoy la Fuerza del Pueblo, y nulidad de su Congreso Electoral o Asamblea Eleccionaria, por violación a los artículos 134 de la Ley Electoral y 49 de la Ley de Partidos Políticos, así como del reglamento de la Junta Central Electoral, además del amparo en los derechos fundamentales del precandidato presidencial del PTD y del pastor José Christopher Ramírez, por supuesta violación a los artículos 22, 39, 58 y 69 de la Constitución. En cuanto a la demanda en nulidad presentada por Espinosa, piden sean anuladas todas las resoluciones emitidas por el PTD, por el Congreso y la Asamblea General celebrada en el mes de octubre. El ex embajador del Consejo Nacional de Frontera, Donny Santana, fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de incesto, delito cometido en contra de su hijastra de 14 años. A su salida del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Santana dijo que de todos los testigos que declararon en su contra, ninguno presentó pruebas de violación que lo haga culpable de lo que se le acusa, e insiste que no fue violación debido a que la adolescente hasta el día de hoy es virgen. Santana solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que abra una investigación sobre lo que pudo haber estado pasando con respecto a su caso, al reseñar un presunto chantaje por parte de un familiar de la menor que le exigía 10 millones de pesos. Santana, quien está detenido desde mayo de 2018, estará cumpliendo condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro de Macorís. El profesional de la salud Ubaldo Ariel Suero ganó la presidencia del Colegio Médico Dominicano tras celebrarse el pasado miércoles las elecciones del gremio. Este será el quinto mandato que presidirá el galeno, el cual lo convierte en el personaje que más veces ha repetido en el cargo. Suero fue el primer presidente que tuvo el Colegio Médico Dominicano, luego de pasar de Asociación Médica Dominicana a Colegio Médico. Su primera ocasión como presidente fue entre 1998 y 1999, cuando todavía era la Asociación Médica Dominicana. Su segunda vez en el cargo fue en 2003 hasta el 2005, ya siendo Colegio Médico Dominicano. El tercer periodo lo ocupó entre los años 2007-2009, luego del 2015 al 2017, y con su nueva victoria regresa a la posición por 2 años más. Ariel Suero ha luchado junto a los galenos por diversas causas, entre las que se encuentran aumento salarial de los médicos y aumento a la salud de los ciudadanos. El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, dijo estar decepcionado por la instalación de un sistema de seguridad de reconocimiento facial proveniente de China en la República Dominicana. De acuerdo a lo publicado por el legislador norteamericano, el gobierno chino instala en el país el programa Safe City, que ya estaría siendo probado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Según un tuit publicado por Rubio, el sistema de vigilancia utiliza reconocimiento facial y captura imágenes de las placas de los vehículos. De su lado, la Embajada de China en República Dominicana rechazó las acusaciones del senador estadounidense por la Florida. En un comunicado, la diplomacia china en el país calificó las declaraciones de Rubio como injustificadas, ya que según dice se utiliza con el objetivo de garantizar la seguridad urbana en el territorio nacional. Expresamos nuestro firme rechazo a estas acusaciones injustificadas y al intento de socavar la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa entre China y República Dominicana. Esperamos que el gobierno y el pueblo dominicano se pongan alerta ante esas intenciones tenebrosas.
Finalmente, la senadora opositora Yanine Áñez se autoproclamó el pasado martes presidenta de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales, pues el Parlamento no logró quórum al no poder asistir los diputados del Movimiento al Socialismo, más que son mayoría, por falta de garantías para su seguridad. Áñez nombró un gabinete en el que destacan férreos opositores a Evo Morales y renovó la cúpula militar. La presidenta interina de Bolivia aseguró en la toma de posesión de sus primeros 11 ministros que asume la tarea de pacificar el país y convocar elecciones cuanto antes, aunque aún no ha puesto fecha a esos comicios. Áñez tuvo de su parte el respaldo de los poderes fácticos, empezando por el jefe del ejército, William Scaliman, a quien relevó junto a la cúpula militar después de que éste le colocara la banda presidencial. En su gabinete se sentará la especialista en Derecho Internacional Karen Longarit como nueva canciller, el ministro de la presidencia será Yerges Justiniano y la periodista Roxana Lizarraga como ministra de Comunicación. Yanine Áñez llega al poder de forma provisional en un país convulso, con los militares en las calles, 8 muertos y cerca de 500 heridos desde las fallidas elecciones del 20 de octubre, en una de las peores crisis de la historia reciente de Bolivia. Bien, señores, vamos a una pausa comercial. Al regreso hablaremos en el enfoque de la semana precisamente de la situación en Bolivia, que también es el tema de nuestras 3 preguntas. En breve. Bien, señores, la ONU ha enviado una misión a Bolivia que tiene el propósito de buscar la pacificación de Bolivia. Esa misión la encabeza Jean Arnaud. Entonces, ya él conversó con la presidenta interina y se pondrá en contacto con los distintos sectores y imagino que conversará con Evo Morales, que se encuentra en México y que es una persona clave por el liderazgo que tiene y además porque su partido es la gran fuerza política de Bolivia, el partido más hacia el socialismo. Y hay que tratar el propósito fundamental de la presidenta Áñez tiene que ser la celebración de elecciones. Su juramentación puede decirse que tuvo una precaria legalidad, pero de acuerdo con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional Bolivariano, esa juramentación es constitucional por el aspecto de la inmediatez sucesoral. Con ella no se rompe el hilo constitucional, por lo tanto, su juramentación no puede ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque no hubo quórum, pero no hubo quórum porque los diputados, los legisladores de un partido no fueron, no se presentaron a esa juramentación que tiene que ser inmediata. Entonces, como tiene que ser inmediata, no se puede esperar un mes, ni 3 semanas, ni 4 semanas que los legisladores se presenten a completar un quórum para hacer una juramentación que va dentro del orden que establece la Constitución, porque bueno, le tocaba al vicepresidente, pero el vicepresidente renunció. Le tocaba a la presidenta del Senado, pero la presidenta del Senado renunció. Entonces le tocaba a la vicepresidenta del Senado y esa fue la que se juramentó. Esa fue la que se juramentó. Evo Morales está hablando, por ejemplo, está calificando este gobierno interino de dictatorial. El problema es que el criterio de Evo Morales sobre la dictadura es muy voluble, porque Yanine Áñez es una dictadora para Evo Morales, pero Evo Morales no considera que Nicolás Maduro es un dictador. Evo Morales no considera que lo de Ortega en Nicaragua es dictatorial. Evo Morales no considera
que los más de 50 años del régimen castrista en Cuba es dictatorial, de manera que el criterio de Evo sobre la dictadura es muy voluble, porque esta señora que se juramentó hace unos días sí es una dictadora. No, no es una dictadora. Eh, Hay un proceso de crisis y un país no se puede quedar acéfalo. Entonces la Constitución establece cuál es el orden sucesoral y al que hay que juramentar es al que esté ahí dentro de ese orden sucesoral disponible para ser juramentado, sobre todo si los otros se han negado a hacerlo o han renunciado a esa posibilidad. Lo que tengo claro, y deben tenerlo claro todos en Bolivia, es que sin Evo Morales no hay transición pacífica. Es decir, Evo Morales tiene que ser un ente clave en la negociación y creo que Evo, a pesar de esto que acabo de decir, de su criterio tan voluble sobre lo que es una dictadura, ha dado muestra de que no quiere derramamiento de sangre, por eso renunció. Ha dado muestra de que no quiere la presidencia bajo el criterio de que se ha quedado en ella por fraude, por eso convocó a nuevas elecciones, se comprometió a la convocatoria de nuevas elecciones con nuevo arbitraje electoral. Es decir, que él ha demostrado que su interés por permanecer en la presidencia, su interés por permanecer en el poder, no está por encima del interés general de Bolivia, y eso es un buen punto para un proceso de negociación en el que él es una figura que es determinante. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y de regreso les vamos a presentar las 3 preguntas que también van en este mismo orden y pues nuestro equipo se la formuló al especialista en política internacional Yatzel Román. Pero primero hagamos una pausa. Bien, señores, de inmediato vámonos con las 3 preguntas que se le formularon al especialista en asuntos internacionales, Yatzel Román, hablando sobre la crisis de Bolivia. Adelante. ¿Qué piensa de lo ocurrido en Bolivia con el presidente Evo Morales? ¿Fue objeto de un golpe de Estado o su renuncia fue una salida política para tratar de pacificar su país? Bueno, lo primero que hay que decir es que si tuviéramos que describir en una sola palabra lo acontecido en Bolivia, sería lamentable porque no debió haber llegado a eso. Evo Morales tuvo la oportunidad de salir por la puerta ancha con toda la gloria posible, reconocido por amplios sectores. Sin embargo, su obstinación por permanecer personalmente en el poder lo llevó a desconocer el referéndum del año 2016, a participar de manera irregular en las elecciones del año 2019 y al mismo tiempo cerrarse a lo que era una salida negociada inmediata luego de los cuestionamientos bastante serios el día 20 de octubre del año 2019. Pero ahora está la pregunta constitucional. ¿Qué sucedió? ¿Fue regular? ¿Fue irregular? ¿Hay golpe? ¿No hay golpe? Yo diría que por ahora mismo no hay golpe de Estado, por el hecho de que renunció el presidente Morales en medio de fuertes presiones, pero de manera constitucional, según lo establece la propia Carta Magna. Los llamados de figuras militares, más que una componenda conspiratoria, lo cierto es que intentaron salvarse ellos mismos luego de 18 largos días de protestas que prendieron en fuego buena parte del país y que al mismo tiempo ya habían tornado ingobernable la situación y tenían 2 opciones, o reprimir y al mismo tiempo exponerse a lo que sería la Corte Penal Internacional o entonces ponerse del lado de las protestas. Y eso ha sido tradicional en Bolivia, recordando que en el propio año 2005 también hubo militares que llamaron a la renuncia de Carlos Mesa cuando termina cayendo el presidente, en el año 2003 cuando cae también el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero porque decía que por ahora no es un golpe de Estado, y es que la Constitución establece en el artículo 169 de Bolivia lo que tiene que pasar una vez cae el presidente. Asumiría el vicepresidente, pero que también renunció. Asumiría la presidenta del Senado, pero también renunció.
asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, pero también renunció. Entonces también asumiría el primer vicepresidente del Senado, que también renunció, y eso abre la puerta a que la segunda vicepresidenta asuma. No obstante, tiene que convocar a nuevas elecciones. Si no lo hace, dentro del plazo de hasta 90 días, estaremos hablando de un gobierno de facto, contrario a la Constitución de Bolivia. Y también entonces está la pregunta de si hacía falta un procedimiento para asumir, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta una jurisprudencia del año 2001, estableció que para activar la línea sucesoria no hace falta un procedimiento en las cámaras legislativas, sino que esto es de manera automática. ¿Cuál debe ser el rol del presidente Morales? ¿Permanecer en el exilio hasta que se celebren nuevas elecciones o debe ser un ente activo en el proceso de negociación que garantice una transición estable? Yo creo que en este momento preciso la presencia de Evo Morales en Bolivia no sería garante de paz de un país que ya ha estado paralizado completamente por estos conflictos, que vuelva quien fue la cara de la crisis, lo que sería es nuevamente atizar mayores enfrentamientos. Yo creo que en este momento no sería recomendable que él regrese. Ahora tiene el derecho de hacerlo, tomando en cuenta que es ciudadano boliviano, que tiene la facultad para regresar en cualquier momento, pero creo que por el interés de que haya mayor paz, él no debe regresar a Bolivia en este momento. Por lo que sí debería estar haciendo es preparando quién sería el candidato del movimiento al socialismo para las elecciones que deberán celebrarse. Y en todo momento resalto que debió haber tomado esto en cuenta antes de presentarse contra viento y marea en el año 2019, porque si hubiese preparado un delfín durante 14 largos años de gobiernos ininterrumpidos, entonces quizá la situación fuera distinta, pero ni siquiera le pasó por la mente, ni siquiera podía concebir el hecho de que alguien más fuera el candidato del movimiento al socialismo. ¿Qué piensa de la legitimidad de la presidenta interina Jeanine Áñez y de la posibilidad que tendría de agotar una transición democrática exitosa? Vuelvo y resalto, lo cierto es que la Constitución establece la celebración de nuevas elecciones, entonces no sería un gobierno que pueda prolongarse. En el caso de que lo haga, ya estaría siendo violatorio de la propia Constitución, ahí se habría una ruptura y sería un gobierno de facto que no debería recibir el reconocimiento internacional en ese caso específico. Pero también está el cuestionamiento sobre qué tanto respaldo tiene, qué mandato tiene para llevar a cabo este tipo de procesos. Ya eso es un debate constitucional, pero hay distintas interpretaciones, como la que mencionaba de si hace falta un procedimiento o si era de manera automática. El problema del procedimiento, es decir, a través de las cámaras legislativas, es que el movimiento al socialismo seguía teniendo, o sigue teniendo, mejor dicho, una mayoría de 2/3, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero a pesar de que convocaron a los legisladores en ese momento, estos no llegaron y lo que llevó fue a una juramentación ante una Cámara relativamente vacía, pero constitucionalmente hablando ya hay jurisprudencia del año 2001, como mencionaba, cuando había renunciado en ese momento el presidente Hugo Banzer por razones de salud. Sin embargo, hay que resaltar que la historia de Bolivia ha tenido muchos episodios similares, como fue la caída del entonces dictador militar Hugo Banzer en el 78, que lo que abrió la puerta fue a 9 presidentes en 4 años, por el hecho de que precisamente nadie lograba calmar lo suficiente la situación. Lo que esperamos es que Bolivia logre salir por delante luego de esta crisis y que no vuelva a aquella época de inestabilidad que nunca debe ser lo deseable para nadie. Y resalto que si bien muchos actores tienen responsabilidad en lo que está pasando, nadie tiene más responsabilidad que quien había ostentado el poder durante ya década y media, como había sido el caso de Evo Morales. Bien, vamos a una pausa, entonces retornamos con un corto resumen político. Bueno, el expresidente Fernández encabezó un acto en la provincia de Santo Domingo, donde otras personas pues dicen que ha renunciado el Partido de la Liberación Dominicana. También
el pasado viernes, pues un grupo de partidos fue y presentó su inscripción ante la Junta Central Electoral. Ahora hay que esperar cuál es la respuesta de la Junta Central Electoral. Pero él encabezó hoy un acto, estamos viendo las imágenes de ese acto que encabezó hoy el doctor Leonel Fernández, pues reiterando su propósito de que el PLD pues sea desalojado del poder, que es su propósito en estos momentos. Por otra parte, vamos a ver imágenes de un acto que se desarrolló en el día de hoy. El directorio presidencial reformista que dirige Marino Collante desarrolló un acto a casa llena donde figuras del reformismo como Joaquín Ricardo Balaguer estuvieron allí, Alessandra Izquierdo, Modesto Guzmán, el propio Collante y cientos de reformistas, Claudia Francesca, de los Santos, gente que viene del partido reformista que prácticamente se ha quedado nada más con las siglas ahí, ese partido por los desprendimientos que ha sufrido. Probablemente en este directorio presidencial reformista hay más fuerza que en lo que es la propia sigla del Partido Reformista Social Cristiano. Entonces ellos desarrollaron un acto en el día de hoy de apoyo a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, que es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El licenciado Luis Abinader también ha desarrollado actos durante este fin de semana ya estamos en los aprestos para las elecciones de febrero. Vamos a ver cómo siguen dándose todos estos movimientos para las elecciones municipales de febrero, que son claves para saber qué va a pasar en las elecciones presidenciales, porque el que gane las elecciones municipales tiene la puerta abierta para el triunfo en las elecciones presidenciales y congresuales del mes de mayo. Señores, hemos llegado al final por esta noche. Buen sueño para todos. Tempranito estamos con nuestros comentarios habituales en el Sol de la Mañana. Buenas noches.